Identidad, cultura, mezcla de elementos españoles, indígenas y africanos. Esa es nuestra música. Desde el vals al joropo, tonadas que van dibujando nuestro sentir más profundo y que van colocándole la marca de Venezuela a esas creaciones musicales que nos describen como amantes de la música que nos genera tanta pero tanta identidad. Sabemos de la existencia de leyes que protegen a estos exponenciales creadores de tanta belleza armoniosa, pero que al no tener sanciones se desvanecen en un solo mandato que muy pocos toman en cuenta. ¿Qué hace el Estado a través de sus instituciones para mantener una cultura musical que cada vez se siente más ajena a nuestra nación? Donde tarareamos en distintos idiomas algunas letras que ni siquiera podemos internalizar, pero que están de moda. Y es que no se trata de ser fanático nacionalista, para no aceptar nuevas tendencias culturales extranjeras, sino de hacer de lo nuestro un símbolo que nos identifique en el mundo entero. Son muchos los cantantes y agrupaciones venezolanas que nos han representado por el mundo con una bandera tricolor ávida de tanto reconocimiento musical. Música que nos identifica, tonalidades y melodías que nos describen y que hoy, gracias a estos exponentes, contra vientos y mareas, se posicionan. Hoy en 12 tablas, leyes que promueven la identidad nacional en Venezuela, protección a los músicos venezolanos. La dirección general está a cargo de Tony Bujana, los controles técnicos de Rafael El Chino Rodríguez, musicalización de Johnny Fonseca, en la producción de este programa Gaete, Barrios y Asociados, producción para YouTube Claudio Gaete, asistencia en redes Caroline Martos y ante el micrófono Alexandra Gaete, certificado de locución 57.944 e impreabogado 186.756. Prepárense entonces para disfrutar y experimentar una forma distinta de ver el derecho, donde ustedes siempre son los protagonistas. Y yo voy a empezar, como siempre lo hago, con el tema de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, y así como les decía, voy a empezar hablando del artículo 99 de la Constitución, que establece que los valores de la cultura se constituyen en un bien irrenunciable del pueblo, ¿ok? Es un derecho fundamental que el Estado fomente y garantice, además, procurando las condiciones, instrumentos legales, medios, que esto es bien importante, presupuestos necesarios, ¿ok? El Estado garantizará la protección y preservación, enriquecimiento, conservación y restauración del patrimonio cultural tangible e intangible y la memoria histórica de la nación. Que esto es perfectamente adaptable lo que hoy se establece en Venezuela como la cultura musical, y el artículo 100 lo dice más claramente: las culturas populares constitutivas de la venezolanidad gozan de atención especial, reconociéndose y respetándose la interculturalidad bajo el principio de igualdad de las culturas. Dice que la ley establecerá incentivos y estímulos para las personas, instituciones y comunidades que promuevan, apoyen, desarrollen o financien planes, programas y actividades culturales en el país, o así como la cultura venezolana en el exterior. Y por último, el artículo 101 de nuestra Carta Magna habla de que el Estado debe garantizar la emisión, recepción y circulación de la información cultural. Los medios de comunicación tienen el deber de coadyuvar a la difusión de los valores de la tradición popular y la obra de los artistas, compositores, compositoras, escritores. En este caso estamos hablando de los músicos, demás creadores y creadores culturales del país. ¿Okay? Creo que para empezar, esta Constitución, esta Carta Magna de nosotros, también hecha, nos señala claramente qué es lo que tenemos que respetar de el tema cultural en Venezuela. Y para eso nosotros tenemos, para comenzar la mañana de hoy, unos invitados bien especiales. Ellos son Onda Guara y aquí están presentes. Entonces, bueno, les doy la bienvenida a ustedes. Esta es su casa. Gracias. Y bueno, yo quiero comenzar, aparte de felicitarlos como guaros, porque aunque yo no soy, me siento, que es el día nuestro, el día de Lara, quiero empezar haciéndoles una pregunta muy, pero muy
yo no diría fácil, pero es muy obvia, ¿no? Y es el tema de cuánto les ha costado a ustedes llegar hasta acá. Bueno, primero que todo, muy contento de compartir en tu programa, Alexandra, años de amistad y bueno, ahora compartir en tu programa. Es una pregunta bien compleja porque es años de ir madurando el producto, porque en realidad el trabajo suena muy frontal decirlo así, pero este trabajo musical o artístico, uno termina siendo un producto que se exhibe, entonces ir desarrollándolo, ir cultivándolo con mucha disciplina, son años de entrega al instrumento, a la voz, que realmente cuando la persona ve un concierto o escucha una canción, en 3 minutos está escuchando quizás 25 años de, claro, de de tanto trabajo, así es. Entonces, bueno, yo creo que más que sacrificio es de entrega al quehacer, a lo que hacemos. Y realmente estamos en esta carrera porque la amamos. Indudablemente cada vez que tenemos días complejos, días congestionados, vemos que seguimos aquí y no abandonamos porque amamos lo que hacemos. Tú empezó así como que tirar la toalla, como decir, ay no, pero Dios mío, esto sí cuesta. Bueno, indudablemente pasa por la mente porque en estos últimos 3, 4 años que han sido bien rudos, de tema pandemia, tema apagón nacional, o sea, han sido un cúmulo de cosas, es donde en realidad nos ha puesto como nos ha sembrado esa inquietud, pero realmente cuando vemos que la música nos ha dado tanto, no podemos abandonarla justo ahora que venimos tantos años de trabajo. Sí, la constancia. Lanzarlos por la borda. La constancia hace mucho. Y siempre tenemos presente que cuando las cosas están duras, nosotros no somos ese instante de la vida, o sea, nosotros somos mucho más que ellos y la música siempre ha estado ahí con nosotros, pues entonces abandonarla no es una opción. La verdad que bueno, es bonito ver cómo ustedes han hecho adaptaciones pero tan culturales. No sé si todas son venezolanas, no, porque eso se tenía la duda yo, porque hay unas que sí se han escuchado de forma internacional, pero ustedes le han aplicado lo suyo, o sea, es el sentimiento y la cultura venezolana que los músicos solamente pueden notar, o la gente que le gusta mucho la música, porque yo leía en una situación de que la gente cree que cuando hablas de música venezolana estás hablando de joropo, y resulta que no. Bueno, Irreverente es un disco que viene lleno de muchos conceptos valiosos para nosotros. Siempre tratamos de que las canciones de Ondaguara tengan que ver con el amor. Y el amor puede tener dos partes. Está la parte de la felicidad, del ser correspondido, y está la otra parte del desamor. Exacto. Y la verdad es que toda persona ha pasado por eso, y por eso hemos sido intencionales en buscar canciones con que la gente se sienta identificada. Como las llamadas cortavenas. Así es. La gata bajo la lluvia, o sea, no hay otra. Pues. Sí, y nos ha resultado mucho porque conectamos con las personas. Esa fue la principal razón de buscar el último repertorio. Bueno, en realidad hemos tratado de que Ondaguara lleve siempre esa línea, pero ahora con mucho más ahínco hemos hecho esas fusiones, y de verdad que Irreverente ha sido para nosotros un surgir muy especial, porque justo sale esta idea en tema pandemia. Irreverente, total. Y no era momento como para ponernos a inventar, a grabar, a hacer. Cualquier persona lo pudiese haber pensado, incluso hasta nosotros, pero fue una muy buena oportunidad. Claro. Jamás pensamos que iba a tener todo el recibimiento que hemos tenido. De verdad que lo hicimos para que las personas pudiesen conocer qué trabajo habíamos llevado hasta ese momento. Está lleno de muchas cosas interesantes y sonidos diferentes. Creo que a medida que ha pasado el tiempo, Ondaguara está como que plasmando más la esencia de lo que somos. A eso quería llegar, William, porque el tema es que siempre conseguimos en nuestro camino esas personas que se interesan, que buscan el patrocinio para hacer muchas cosas que de pronto nosotros no podremos hacer solos, y que además la ley, como les leí en la Constitución, luego si sigo, aquí tengo miles, está la ley Resorte, que es la ley de responsabilidad social en radio y televisión, que habla de la importancia de la ley como tal para promover y difundir esos mensajes musicales que ustedes creen. Porque yo veo el caso de los mexicanos, o sea, yo creo que es el mejor caso que uno puede exponer en el mundo entero,
cuando ellos son súper en una diversidad cultural increíble, pero sin embargo No, son mariachis. México se conoce el chile, se conoce México, se conocen Chavo. los tacos, se conoce el chavo, El nacionalismo increíble. Cantinflas, o sea, y eso es una marca país, o sea, yo siento que la cultura va mucho más allá de la música y del arte como tal, o sea, la cultura puede llegar a ser, o es de hecho, el medio de comunicación de una civilización. Entonces estamos hablando de algo muy serio que a veces no es tomado así como tal. Uno de los géneros venezolanos que tenía más posibilidades de trascender al mundo era la gaita, porque hablando técnicamente de la música, era un ritmo binario que es mucho más fácil entenderlo que los ritmos ternarios. Fíjate qué increíble, ¿no? Bueno, es mucho que hay que conocer sobre estos temas, pero como nosotros aquí hacemos fusión perfecta, ya no musical, sino temática, yo hablo de la de ella y ustedes me enseñan sobre música. Fíjense que el artículo 3, que habla del objetivo general de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, dice algo bien interesante, y es que en su numeral 5 dice que está la obligación de promover la difusión de producciones nacionales independientes y fomentar el desarrollo de la industria audiovisual nacional. También dice que debe procurar en el número 7 la difusión de los valores de la cultura venezolana en todos sus ámbitos y expresiones. Entonces aquí vamos a lo que estábamos hablando ahora con el micrófono en off. El artículo 14 habla de la democratización en los servicios de radio y televisión. Como una alcabala, Okay. que tiene un aspecto muy positivo también porque existe y en cierta forma nos beneficia, pero también Claro. Llama la atención la ley porque existe un problema, entonces por ello nace la ley. Exacto. Y yo recuerdo hace unos cuantos años, y me permito nombrarla, aquí había en Barquisimeto un proyecto de radio llamado Gente 89.7, Sí, claro que sí. de un gran amigo y colega como lo es Edwin Palencia, que incluso la radio funcionaba, aunque esto suene a chiste, pero era una cosa muy seria, la radio funcionaba en su buffet. Imagínate. Lo que pasa es que su buffet era muy grande y una sección de su buffet era sus oficinas y otra sección Era la cabina de era radio. las cabinas de radio muy bien equipadas. Bueno, yo tuve la suerte, la dicha, el honor de participar en el roster de la emisora. Y esa emisora tenía incluso un músico muy recordado y apreciado por todos acá en la ciudad, como Silvio Arocha. Tuvo un programa ahí de bossa nova. Y Silvio era como la Biblia de la música, porque además de ser un extraordinario músico, lo conceptual en Silvio estaba muy claro. El conocimiento además de por qué se había hecho la música, quién la había grabado, quién no, porque o sea, él conocía muchos intríngulis de cada trabajo que son interesantísimos. Por ejemplo, no sé, que Michael Jackson grabó un video en Río con una escuela de samba. Entonces la gente dice, pero Michael Jackson, eso es mentira, y tal. Y bueno, eso existe y eso está allí. Entonces la música siempre nos lleva a múltiples historias. Había un programa de reggae también, había un programa para niños también, que es importante, que era el baúl de Jacinto, creo que se llamaba el programa. Bueno, eso fue una iniciativa que Edwin no estaba cumpliendo, o sea, eso lo hizo por gusto, además por compromiso con la diversidad cultural, y no porque tenía allí una alcabala que le obligaba a hacer eso. Entonces, ¿qué pasa con el 1 por 1 de los años 80? ¿Por qué fue exitoso? Porque hubo inversión sonográfica, en este caso, que fue una gran disquera venezolana que además produjo, bueno, todo el pop venezolano prácticamente. Ellos invirtieron tanto así, hicieron un estudio de grabación extraordinario que también por desconocimiento nuestro cultural y porque a veces no tenemos sentido de pertenencia, ese estudio se demolió, pero fue un estudio en el que invirtieron más de $2 millones en su oportunidad, que incluso es más. En aquella época eran más de 2 millones si lo tuviésemos que construir actualmente, porque también el dólar se ha devaluado, cosas que no creemos, pero bueno, es cierto. El caso de Sonográfica hizo un circuito radial que es FM Center, que fue muy importante también para la difusión. Y estas dos casas discográficas, que fueron las principales en Venezuela, tenían convenios directos con dos grandes casas televisivas, en este caso Radio Caracas y Venezuela. ¿No? ¿Qué es lo que necesitamos entonces ustedes como grupo musical naciente? Porque 7 años les debe haber costado, pero sencillamente todavía se puede decir que están comenzando. Ustedes han buscado, por ejemplo, ayuda gubernamental para este tipo de difusiones, de creaciones que tienen musicales, porque eso está en la ley.
Sí, pero no está a disposición. O sea, Ujú. no es fácil, de repente, bueno, uno envía una carta al Ministerio de la Cultura o envía una carta a Conatel, bueno, eso se queda allí. Y incluso cuando uno asiste a las instituciones, pues le dice, mira, manda todo eso, el proyecto, una carta y déjalo en recepción. Ok, cuando Entonces tú, no hay cuando tú atención. asistes te comentan ese tipo de cosas, pero Sí, ustedes claro. lo han intentado hacer. Específicamente, Yo tengo una anécdota Ok. muy de un triunfo, Eche para afuera, de porque un aquí triunfo por estamos. decirlo así. Ujú. En el año 2008 yo empecé a producir mi primer disco como solista titulado Ni solo ni mal acompañado. Y bueno, en ese momento estaba surgiendo lo que se llama el Centro Nacional del Disco, que es el CENDIS. Ok, Y ellos lanzaron como campaña de promoción que todos los artistas que tuvieran un disco, ellos tenían varias facetas. O tenías un disco en producción o tenías la idea de grabar un disco, ellos te grababan el disco. Si no tenías el disco, ya tenías el disco grabado, pero no lo podías reproducir para... ok. Ellos te reproducían el disco. Entonces yo estaba en esa área de... Tenía el disco, pero no tenía para reproducirlo. Yo en el año 2008 metí la solicitud. Ellos vinieron a hacer como unos talleres aquí en el Teatro Juárez de convocatoria. Entonces explicaron todo lo que debías cumplir y bueno, casualidad yo estaba organizado y esa misma semana ya introduje el papel con, en ese momento presidía Toñito Naranjo, que era el flautista del cuarteto. Entonces en el 2008 se presentó el proyecto tras 3 años de estar encima del estatus de cómo iba, Del impulso, claro. sale el disco, pero ya yo en el 2009, ese mismo disco, como yo lo vi que no salió, o sea, no sé qué pasaba ahí, se dio la oportunidad con el sello León de Caracas, que era un sello privado, por decirlo así. Sale el disco en el 2009 y en el 2011 me llaman que estaba listo el disco. Imagínate. Después, ya el disco a través del sello León estaba distribuido en todas las discotiendas a nivel nacional bajo esa firma. ¿Y cómo hiciste ahí? O sea, fue... Salió o sea, también hay- por hay otro dos lado. ediciones. Hay dos Ah, ediciones. De hecho salieron con 2 diseños distintos total. O sea, es el mismo nombre, los mismos artistas, todo igual, lo único que salieron con 2 carátulas. O sea, lo que vimos fue un retraso de pronto en la respuesta, porque y de es ahí, varios años. es ahí el camino donde la gente dice, donde tira la toalla, pues, en este caso. No, y ojo, no fue que 3 años y eso se dejó ahí como esperando que surgiera 3 años, ¿para qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Porque no, o sea, no daban respuesta de está listo, decían que ya casi, pero no estaba y al final pasaron todo ese tiempo y surgió, o sea, pero para el artista que está, en este caso que no está directamente en Caracas, es muy complejo porque la mayoría de esos beneficios Son centralizados, no solamente eso, o sea, todo en Venezuela está centralizado en Caracas y ustedes hacen otras cosas aparte de cantar en Ondaguara, ¿verdad? Sí. Helen, ¿qué haces tú? Bueno, aparte de cantar en Ondaguara, yo tengo una academia de música que se Ajá, llama bueno, Vida pero Music. tiene relación directa Sí, también. y bueno, allí es donde me estoy desempeñando aparte de estar allí. Y es licenciada en También educación soy musical, profesora de música, Ah, pero qué bien. titulada. egresada de la UPEC. Esto es muy pertinente que hayas dicho eso, porque yo les quiero O poner impertinente. un audio que quiero que escuchen, alguien que se los envió con muchísimo cariño, que en este momento se encuentra en Brasil. Hola, lindo Ondaguara, feliz aniversario, feliz 7º aniversario. Profesora María Carolina. Quiero poder saludarlos desde aquí y participar de alguna manera de su celebración, estando aquí un poquito de alguna manera con ustedes. Los he seguido durante estos 7 años, los he visto crecer, los he visto lograr cada uno de sus éxitos con trabajo, enfrentando desafíos. Y no se trata solamente del talento puro que cada uno de ustedes posee, William, Helen, José Luis, Gregory, sino que juntos, todo el poder que ustedes tienen juntos cuando tocan, cuando hacen música juntos, que llena de magia y transforma las vidas de quien quien tiene la dicha de escuchar. Los felicito, aprovecho de felicitarlo por su última producción, irreverente, maravillosa. Helen, te amo, siempre adoro escucharte. William, sé todo el trabajo que tienes en las composiciones, adoro escucharte, te veo y te siento cada vez en esas músicas. Y bueno, José Luis, un abrazo enorme para ti. Y detrás de todos ustedes y acompañándolos o al lado de todos ustedes, la bella Maru.
abrazo, feliz cumpleaños, Ondaguara. Bueno, y esa era María Carolina Lara, que sé que fue profesora. Sí, sí, además que mucho que agradecerle a la profesora María Carolina porque ha impulsado, siempre ha estado como impulsando el crecimiento de sus estudiantes. Siempre fue de esas personas que vamos adelante, eso que estás haciendo lo estás haciendo bien, pendiente de cada detalle, y eso se valora muchísimo. Por alto que está el cielo en el mundo, por hondo que es el mar profundo, no habrá una barrera en el mundo que mi amor profundo no rompa por ti. Amor es el pan de la vida, amor, amor, amor es la copa divina. Amor es un algo sin nombre que obsesiona un hombre por una mujer. Yo estoy obsesionada contigo y el mundo es testigo de mi frenesí. Por más que se oponga el destino, serás para mí, ay, para mí. Amor es el pan de la vida, amor es la copa divina. Amor es un algo sin nombre que obsesiona a un hombre por una mujer. Spotify, Apple Music, Amazon Están Music, en Apple Music YouTube también. Music, Ay, en pero eso es todas un las plataformas. exitazo. Donde quieran, ahí aparecemos nosotros. Qué bueno, busquen Ondaguara, van a ver Irreverente, que esto está demasiado lindo, de verdad. Miren, fíjense una cosa, me acabo de enterar hace un rato que Juan Luis fue integrante de Santoral, ¿no? Sí, otra familia también. Bueno, hoy vamos a tener invitados por una llamada telefónica a nuestro querido Luis Alfonso Pernía, ex Santoral, y bueno, nos va a contar también qué ha sido este trayecto de su vida como músico, que creo que ya tiene desde adolescente, ¿no? Sí, Que desde la niñez incluso. Mira, mi mamá te manda a decir que cantas bellísimo, Helen. Gracias, muchísimas gracias. Bueno, y nosotros de regreso con esta canción tan bella, Mi Caraqueñito, de Luis Alfonso Pernía, que bueno, de verdad que no describe de mejor manera lo que es la cultura y la identidad de un guaro cuando está afuera, que no importa de cómo, dónde haya nacido, sino que siempre va a tener esas raíces culturales, y creo que es algo de lo que tiene mucho Luis Alfonso, esa música larense siempre presente, y hoy lo tenemos en una entrevista telefónica. Gracias, Luis Alfonso, ¿cómo estás? Buenos días. Alexandra, buenos días, qué bueno poder contactarnos nuevamente, y qué chévere siempre escuchar Mi Caraqueñito. Yo cada vez que la oigo, sea como sea, siempre recuerdo cosas de cuando la escribía o cuando la estrenamos o recientemente que la tocamos, o sea que es una canción que para mí es muy especial. Sí, muy bella. Además, nosotros aquí te tengo que decir que la ponemos bastante, porque de verdad que creo que dice muchas cosas que generan alguna lección para muchos en estos tiempos de tantas cosas feas que vemos sobre el tema de los hijos y de lo que es la familia y lo que es la protección a ella, ¿no? Es así. Básicamente fue escrita bajo ese criterio de reflejar la bendición que tenemos los que podemos ser padres, y la bendición de sabes, que cada amanecer, ahorita por ejemplo, yo antes de la entrevista tenía que comprar unas empanaditas, llegué y mis dos hijos me abrazaron como si es que no me hubiesen visto en una semana. ¡Qué belleza! Estas son cosas que te conmueven y que te hacen sentirte agradecido por las cosas maravillosas que pasan en tu vida, por más sencillas que sean. Tú sabes que aquí nosotros tenemos en la cabina Ondaguara, y ellos son bien bromistas. Estaban diciendo aquí que seguro te abrazaron por las empanadas, los niños. Está William. Claro, siempre cuando hay empanadas de queso brincan de una. Él hubiese hecho lo mismo. Yo también lo fuera abrazado. Son empanadas de chicharrones de puerco. William le brinca al que sea. Así están diciendo aquí, que él también sería el primero que brincaría. Mira, Luis Alfonso, sabes que nosotros estamos hablando hoy, el día de Lara, además que muy propicio, sobre las leyes que le generan identificación o identidad nacional
a temas culturales como el caso de la música, ¿no? Y yo quería entrar de lleno a preguntarte qué tan difícil ha sido para ti como músico, primero de Santoral y luego ahorita como solista, generar algún tipo de proyección como músico en este país. O sea, el hecho de que te hayas mudado a Caracas tiene algo que ver, por lo que estábamos hablando hace rato sobre la centralización de todos estos organismos que de alguna forma apoyan o promueven estas iniciativas, o sencillamente crees que les falta mucho a Venezuela para generar identidad musical. Bueno, eso es un tema bien complejo. Trataré de dar por lo menos mi perspectiva al respecto. Yo estoy convencido que primero aquí lo que menos hace falta es talento y calidad. Aquí sobra gente con muchísimo talento en diferentes ámbitos. Así es. Más que he conocido que, por ejemplo, en Venezuela es de los pocos lugares donde muchos de los músicos, por ejemplo, hacia finales de los 80, en los 90 y quizás comienzos de los 2000, cuando todavía la salsa era un fenómeno muy grande, las grandes orquestas era muy difícil moverlas y muchos artistas que se venían con su director, sus partituras y el cantante, y toda la orquesta la armaban en Venezuela. Y eso ha pasado, hemos visto grupos de mariachi, por ejemplo como el Mariachi Show 2000, que ha ganado grandiosos concursos en Guadalajara. Y son de aquí, ¿no? De Barquisimeto. Son de Barquisimeto. Los grupos de vallenato venezolanos no tienen nada que enviarle al vallenato colombiano. Entonces, Venezuela tiene una condición muy especial, y es que es lógico, aquí tenemos mucho de lo afro, tenemos mucho de lo español, tenemos por supuesto mucho de lo aborigen, y prácticamente esas culturas crearon una diversidad increíble en los géneros que se tocan aquí y en la forma como asimilamos la música. Entonces eso es lo que menos falta. ¿Qué es lo que ocurre? Que a la hora de proyectar la música, ahora se habla mucho así, es que pero es que si tienes tu canal no hace falta los medios. Mentira, todas las personas que hoy en día tienen música y que son que tienen experiencias de por lo menos, vamos a colocarlo en cantidad, de muchas visitas, de muchas reproducciones, fue porque en algún momento fueron fenómenos de los medios convencionales, radio, televisión, el que tú quieras. Entonces, por supuesto que todo comienza por allí, porque es más fácil masificar sobre un medio convencional que ya tiene una audiencia específica, y que de allí tú, bueno, ya tengo cierto reconocimiento, abro mi canal, monto mis videos y evidentemente puedo tener una monetización y puedo tener por supuesto un crecimiento desde el punto de vista de reproducción. Eso me gusta mucho porque es verdad, o sea, no podemos dejar de lado el tema de los medios convencionales, porque yo creo que el nacimiento de estos nuevos espacios tecnológicos sirven de apoyo, o sea, necesitan fusionarse más, no dejar uno para el otro. Están completamente complementados. Si fuese así, entonces tú no escucharas a los éxitos que oyes en YouTube, no los escucharas en la radio. Porque no es que los medios radiales dicen, ay, qué chévere esto que está sonando en YouTube, déjame descargarlo para montarlo. No, hay una promoción paga que va a los medios convencionales porque les interesa que los medios convencionales también reproduzcan estas canciones o los videos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Yo recuerdo mucho cuando Residente, por ejemplo, de Calle 13 decía, bueno, yo no me tengo que valer de nadie porque yo hago mi cosa así. Bueno, pero lo estás diciendo después que grabaste 4 o 5 discos con Sony, que te metió todo el billete del mundo para que tus discos se dieran a conocer. Y que sonara en todas las radios además, claro. Es muy fácil ser rebelde cuando tuviste el soporte de alguna, en este caso una discográfica importante, que te dio ese apoyo. Entonces, yo creo que, ojo, pueden haber, los hay. Conozco de hecho un caso particular de unos venezolanos que están radicados en Estados Unidos, que actualmente están triunfando durísimo en Argentina, y estos chavos no han tenido ningún tipo de promoción. De hecho, recientemente acaban de hacer su primer concierto, y los chavos es a punta de videos de Instagram y de YouTube. Pero esos son casos excepcionales. Lo normal es lo que te decía, hay una complementación entre el medio convencional y por supuesto los medios alternativos digitales, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre con los medios convencionales? Que entrar en los medios convencionales en todos los lugares del mundo cuesta mucho dinero. O sea, promocionar una canción para que tú
sigues escuchando, llegas a otro sitio y está sonando la canción. Eso cuesta mucho dinero, eso es lo que se llama pagar la promoción. Y en la promoción está lo que a mucha gente no le gusta escuchar, que es la payola. Así de simple, es una cosa completa. Eso el que quiera hacer oídos sordos con eso, bueno, chévere. Pero eso es una realidad. Una realidad, claro. O sea, una promoción, esta promoción, ahí tiene implícita una payola para ciertos medios que siguen cobrando payolas y hay artistas que siguen pagando payolas. Eso es completamente así. Y fíjate una cosa, Luis Alfonso, tú que estás desde adolescente en esto, porque me di la tarea de revisar desde tus comienzos, cómo hacían ustedes como grupo para empezar a sonar todo esto, las visitas a los medios, tal, que en algún momento, se los pregunté a los muchachos de Onda Guara que están aquí en cabina, en algún momento les pasó por la cabeza tirar la toalla, dejarlo hasta ahí. Con Santoral no nos pasó. Supieras que nosotros, en los 29 años de carrera que tuvimos, nosotros nunca dejamos de tocar. Yo no recuerdo quizás un tiempo mayor de 2 o 3 meses sin tocar. O sea, pero eso fue lo más. Siempre estábamos activos, siempre estábamos grabando, siempre estábamos haciendo algo, siempre estábamos, alguna cosa estábamos haciendo. Lo que sí es que evidentemente competir a los niveles de otros artistas que iban saliendo a la par de lo que nosotros vimos florecer a muchos, salía otro, caían, salía otro, y nosotros seguíamos como en un ritmo muy estable, ¿no? Muy estable, sin mucho crecimiento, porque evidentemente no estaba ese dinero para la promoción. ¿Qué pasó por esto? Y es un fenómeno interesante de analizar. ¿Qué pasó con todas estas agrupaciones bacanos, Tecupae, todas estas agrupaciones que nacieron del Zulia, Bopey, todas estas agrupaciones contaron con inversionistas, gente que estaba detrás, como decimos en este medio, poniendo el billete. Privado, me imagino, ¿no? Patrocinio privado. Sí, gente que simplemente se asoció. Bueno, ¿cuál es el convenio? Bueno, chévere, yo pongo todo el dinero, ustedes ponen la música, el 20% de lo que produce el grupo es mío, el 50% de lo que el grupo es mío, no sé, ya esos eran convenios, esos eran convenios que cada quien establecía. Pero, ¿qué te aseguraba eso? Que tenías una promoción radial asegurada, por lo menos un video por tema asegurado, tenías que si ibas a hacer una gira de medios tenías todos tus costos cubiertos, hoteles, aviones, en fin. O sea, había un inversionista detrás, gente que creía en eso. Yo creo que en Lara, por ejemplo, lamentablemente hemos adolecido completamente de eso. Yo no conozco la primera agrupación larense que haya tenido un patrocinador serio. Cuando hablo de un patrocinador serio, un patrocinador que no es que te dice, mira, ¿cuánto cuesta eso? No, eso cuesta $5,000. Bueno, aquí tengo 500 para que arranquen. No. Y que se mantenga además. Claro, ¿no? Pero es que además tiene que ser alguien que tiene que estar involucrado en el proyecto y que tiene que creer en el proyecto. Porque yo no voy a dar el dinero en una cosa donde no creo. Pero yo veo que esto está funcionando, que esto puede generar. Ok, ¿cuántos shows pueden hacer ustedes mensuales? Podemos hacer 10 shows. ¿Cuánto se puede cobrar ese show? O sea, cuando saco la cuenta digo, no vale. Con lo que yo pago mensualmente y lo que reproduce esta gente en un show, yo estoy produciendo el 300 al 400%. Entonces, hay una dinámica que se genera y que esto es mundial. Esto no solo ocurre en Venezuela. Pero en Venezuela, aparte, y que es lo que le ocurre a Onda Guara y que es lo que le ocurre a Santoral, es que además cuando tú haces música venezolana, eres el friki del asunto. Eres el tipo raro, pero sí, vale. ¿Y eso? O sea, viene la pregunta, ¿y eso? Bueno, pues tenemos la cédula. Entonces empiezan a pasar una serie de cosas, que empieza la estigmatización de que la música venezolana no vende, que la música venezolana es aburrida, que es para los viejitos, ¿sabes? Entonces, y encima de que ya es complicado por el hecho de la parte de la promoción o del dinero que se necesita para la promoción, tienes el asunto de que haces música venezolana, que para muchos suena como si estuvieses haciendo música extraterrestre, entonces definitivamente se hace más complicado. Entonces, claro, yo siempre lo dije, yo no me pongo en el papel de la Cenicienta, yo busco a través de soluciones. ¿Y qué soluciones hay? Bueno, buscar herramientas que te permitan proyectar, posibilidades
actividades diferentes a lo que normalmente haría cualquier otro artista. Entonces, bueno, ahí uno se crea otras plataformas de difusión, o sea, busca la manera de hacer que tu trabajo llegue de una manera más sólida, sin necesidad de tener que venderle el alma al diablo. Oye, que verdad que es muy interesante lo que dices, porque te tenía un montón de preguntas que hacer y lo dijiste todo tú en esos comentarios, porque realmente es lo que hemos estado viendo, es el tema del poco apoyo a la música venezolana, a la música nuestra, y es extraño cuando decimos que Lara es la capital musical de Venezuela, y es aquí donde han salido los mayores exponentes de la música venezolana y la música venezolana moderna incluso, y no tenemos patrocinio de ningún tipo, y no estoy hablando del privado, estoy hablando de la proyección que el Estado está obligado a hacer a través de lo que establecen sus leyes. Entonces es súper extraño eso. ¿Qué les faltó a ustedes como Santoral, Luis Alfonso? Mira, yo creo que hay ciclos que simplemente se cumplen. Siento que cuando tú estás en un proyecto donde sí, todos pueden tener la misma intención, todos pueden tener como que las mismas ganas, chévere, pero cuando el compromiso desde el punto de vista de lo que profesionalmente vas a hacer es diferente, caso. Es decir, si tú estás en un bufete de abogados y tú te preparaste, hiciste un magíster y no sé qué cosa, y tu socia no se quedó con los 5 años de la universidad, simplemente llega un momento en el que tú dices, epa, yo estoy echando para adelante y veo que tú estás como estancado. Es que son como las amistades, o llega un momento cuando uno crece y de pronto no tiene tantas similitudes. Con gente que tuviste en algún momento, es tal cual. Entonces yo creo que en mi caso, yo desde hace mucho rato, yo dije, yo no quiero hacer más nada que música, y en el caso de los otros integrantes, todos hacen otra actividad, otra actividad adicional, y que no está mal, o sea, yo no lo puedo juzgar, pero ahí es donde viene el tema de que definitivamente el proyecto no crece de manera paralela, sino que de cierta manera empiezan a haber ciertas falencias. Entonces, simplemente fue una decisión de cerrar ciclo, de entender que cada quien estaba, sí, como te decía, sí, lo queremos, nos encanta, son muchos años de trabajo, pero ya llega un punto en el que si tú no tienes la misma intención, no podemos empatizar y llegar y tener un acuerdo de funcionamiento para que la cosa camine, porque no es justo que yo asuma todas las responsabilidades y que los otros simplemente se montaban en tarima a cantar, ¿no? Claro, así es. Básicamente preferimos mantener la amistad y dejar el trabajo hasta allí. Ahora estoy, bueno, de utility, porque yo ahorita en mi proyecto personal escribo las canciones, hago los arreglos, produzco los temas, conseguí la banda y estoy dirigiendo la banda. Entonces ya es una cosa que, bueno, ya ahora está a mi criterio completamente. Entonces, bueno, chévere, es una responsabilidad que yo asumí, pero es porque es mi proyecto personal y no es un proyecto compartido, o compartido con los muchachos de la banda, que tienen un tremendo compromiso hacia el trabajo. Y rapidito, para no sonar cansón, pero ahorita que decías algo interesante, que es que tú decías la obligación del Estado. Creo que no lo conozco, desconozco que exista una ley específica más que la ley de responsabilidad social en radio y televisión, pero fíjate que ocurre algo, terminan los medios bypaseándose la ley, ¿no? La ley te exige que el 25% de lo que suena por hora de programación tiene que ser tradicional venezolano y el 50% tiene que ser venezolano, ¿ok? Sí, así es. No creo que llegue al 5% de las radios que cumplan esa normativa de la ley. Otra cosa importante, para que el tema sea considerado música tradicional, popular o folclórica venezolana, tiene que tener 4 de 5 elementos. 1, tiene que ser cantado por un venezolano. 2, compuesto por un venezolano. 3, tiene que tener instrumentos venezolanos. 4, tiene que hablar de cosas venezolanas. Pero el más importante de todo es que tiene que ser un género venezolano. Yo lo primero que se asome ahí en tu almohada, que tu pecho sea siempre donde apunta en cara, y que hagas nudo con mis piernas cuando yo me duerma. Amor,
Déjame ser siempre el deseo que hace que vuelvas a casa, que aún mires mi cintura y quieras ser tú quien la abraza, que en mi oído siempre duelen todas tus palabras y ser la mejor parte que hay de ti. Déjame abrazarte para siempre, déjame besarte a mi manera, agarra tu mano donde quiera, porque yo he nacido para quererte. Déjame abrazarte para siempre, déjame besarte a mi manera, agarra tu mano donde quiera, porque yo he nacido para quererte, amor. Bueno, tiro otra vez. ¿Dónde conseguimos los temas de Irreverente? En todas las plataformas de distribución musical, además de en nuestras redes sociales, que es @Ondaguara, en todas las plataformas o en todas las redes. Bueno, allí pueden estar pendientes de todos los lanzamientos, toda la promoción que estamos haciendo. Quiero agradecerles de verdad haber estado conmigo esta mañana y de verdad que nos llevamos de aquí. Primero, las ganas que tienen de seguir estando ahí. La voz que tienes es espectacular, ya sabemos que no es de esas que arreglaban y que no, todo cuando te cantan en vivo es patético, no, esto es espectacular y como les dije en el negro anterior, me comprometo a que ustedes van a estar sonando por lo menos en esta radio y en este programa 12 Tablas, entonces bueno, para ver cuándo nos vemos por ahí en algún evento especial. Tu programa habla sobre derecho. Eres rockera y fíjate lo que estás haciendo, entonces no esperemos que la ley nos obligue a ser país, no esperemos que la ley nos obligue a hacer cultura. Eso es una buena sugerencia y recomendación. Ello debe ser o sea, estamos invirtiendo en la huella de la humanidad prácticamente, entonces debe ser algo natural. Sí, esto debe ser un compromiso ni siquiera con la sociedad, es un compromiso con nosotros mismos para crear llevar identidad. a cabo la cultura. Además que creo que nos han pasado